Muy buenos días, hermanos. Dios los bendiga en esta mañana. Me da mucho gusto nuevamente estar con ustedes. Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a abrir nuestra Biblia, hermanos, en Hechos 9:31. Solamente ese texto. Hechos capítulo 9. Vamos a leer, hermanos, la palabra del Señor juntos. Dice así: Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Amén. Vamos a orarnos. Dios y Padre nuestro, en esta hermosa mañana, Señor, después de habernos gozado, Señor, en las alabanzas, Padre, en tu palabra que ya hemos leído, en este momento, Padre, queremos pedirte y suplicarte para que seamos, Señor, instrumentos en tus hijas y preciosas manos. Que tu palabra, Padre, pueda ser clara en la mente de nuestros hermanos, Señor, de tus hijos, de tus hijas, de los jóvenes, Señor, que en esta mañana están en este lugar. Muchas gracias, Padre, por tu palabra. Muchas gracias, Padre, también porque nos haces partícipes de las cosas tuyas. Amén. Te pedimos que perdones nuestros pecados, que purifiques nuestra vida, Señor, y que así, bendito Dios, bendigas esta congregación, bendigas también la iglesia, Señor, allá en Villahermosa, oh bendito Padre, quien está, Padre, alimentando y dirigiendo tu obra en este lugar. También a nuestros hermanos, Señor, allá en el poblado, permite, Padre, que tú bendigas todas las cosas, bendito Señor. A nuestros hermanos allá en la congregación donde están teniendo la reunión, bendito Padre, bendice a nuestros hermanos en la fe, Señor, y así, bendito Dios, que todo lo que en este día se pueda hacer, bendito Padre, sea para la honra, la gloria y la edificación de todos nosotros. Te lo pedimos y te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Algunos hermanos pues ya me conocen, como la hermana Canda, la hermana Lorena, ¿no? Y no sé quién más, no creo que no hay más nadie de aquellos, ¿verdad? Ella es tu hija. Sí. Ella, esta niña, pues ahora sí que hasta ahorita no había nacido. Bien, hermanos, miren, me tocó dar acerca de este tema acerca de la autoridad. Dice: una iglesia bajo la autoridad y señorío de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia nos dice, queridos hermanos, en Hebreos 9, pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de honra y de gloria. El Señor Jesucristo, hermanos. El Salmo 2, un salmo mesiánico, donde nos dice acerca de cómo Dios, hablando de nuestro Señor Jesucristo, en el sentido de que vendría a esta tierra a morir, y después ese mismo salmo nos habla de que Cristo es Rey, que para eso fue venido a esta tierra, para ser Rey de Reyes y Señor de Señores, como dice Pablo a los filipenses, para que en el nombre de Jesús, que hermano, se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para honra y gloria de Dios, hermano. La iglesia, hermanos, en este tiempo, pues quizá hay minorías en iglesias que realmente siguen ese patrón de la palabra de Dios, la Biblia como única fuente de regla, aquella iglesia que reconoce a Cristo como su cabeza, como nuestro pastor, como quien otorga, hermanos, esa bendición en nuestra vida. Realmente hay una tremenda escasez en nuestro tiempo de una iglesia constituida verdaderamente de acuerdo a la palabra del Señor.
Sin embargo, hermanos, el pueblo de Dios, así es un pueblo que siempre ha sido, hermanos, pues tal como lo vemos en nuestros días, pero aquellos que hemos creído, decimos como decía el apóstol San Pablo, yo sé en quién he creído y estoy seguro que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día, hermano. Sí, en el primer siglo de nuestra era cristiana, se fundaron las primeras iglesias. Ustedes saben que la primera iglesia que se fundó en el primer siglo de la era cristiana fue la iglesia en Jerusalén, en la cual pues llegó a ser una iglesia muy fuerte, una iglesia muy grande. Nuestro Señor Jesucristo había estado preparando a esos hombres, a esas mujeres que fueron parte de esa primera iglesia. Posteriormente la obra empezó a caminar y la obra llegó, el evangelio llegó a Antioquía, y como dice la Biblia en Hechos 11:26, que los trabajadores, los apóstoles, los predicadores se reunieron en Antioquía todo un año. ¿Y qué dice, hermano? Enseñaron a mucha gente. Y dice que en ese lugar, ahí en Antioquía, dice que se les llamó a los discípulos por primera vez, ¿cómo, hermano? Cristianos. Dice que fue en Antioquía en donde se les llamó a esos discípulos que salieron, esa misma enseñanza que salió de Jerusalén, dice que se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y hermanos, hay muchas iglesias que podría mencionarles: la iglesia de los Corintios, la iglesia de Galacia, la iglesia de Filipo, y muchas cartas que Pablo envió a muchas de esas iglesias. ¿Fue por qué, hermano? Porque había problemas doctrinales, porque había problemas de populismo hacia las personas que estaban al frente, como caso de los Corintios, la iglesia de Galacia, o las iglesias de Galacia tuvieron situaciones acerca de regresar al judaísmo y pensar y decir que era necesario que realmente ellos volvieran a las prácticas de los judíos, la circuncisión, guardar el sábado. Pablo le dijo: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado ante ustedes? Y hermanos, esa carta fue ¿para qué? Para corregir esa influencia acerca de la falsa enseñanza o de la mala interpretación de la palabra de Dios. Y después, hermanos, pues también vemos que otras iglesias, dice que pues todo el Asia Menor se empezó a poblar de iglesias. En Apocalipsis encontramos las 7 cartas que se enviaron al Asia Menor, de aquellas 7 iglesias que existían. Y bueno, hermanos, pues así realmente muchos corrientes, como la iglesia de los Colosenses, acerca de pues una falsa fe, Galacia y todos ellos. Pero hubo una iglesia, hermanos, de todas hay una iglesia que realmente, cuando Pablo escribió cartas a esta iglesia, no lo hizo para corregir a alguna falsa doctrina que haya entrado a esa iglesia. Esa fue la única iglesia que para nosotros hoy en día la tomamos como un ejemplo de cómo es en la actualidad, o cómo debe de ser en la actualidad, una iglesia novotestamentaria, una iglesia conforme a la palabra de Dios. Hay una iglesia en la Biblia, y esa iglesia fue fundada en la ciudad de Tesalónica, los tesalonicenses. Dice que Tesalónica
hermanos, fue una ciudad fundada unos 300 años antes de Cristo. Y Pablo, en su segundo viaje misionero, llegó a Tesalónica allá por el año 50 y tanto, hermano, 300, en el año 49. Pablo llegó en su segundo viaje misionero a Tesalónica. Según Hechos dice que ahí había una sinagoga, y Pablo y Silas comenzaron a predicar el evangelio en Tesalónica. La historia cuenta que Pablo llegó a ser pastor de la iglesia de Tesalónica, y cuando Pablo estaba allá en otro lugar, dice que quería saber de Tesalónica. Él pensaba, como dice la escritura donde leímos, que el enemigo, porque el diablo realmente trabaja, hermano, en el mundo espiritual. El diablo se mueve, ¿para qué? Como dice el Señor Jesucristo en San Juan 10:10, Él ha venido ¿para qué? Para hurtar, matar y destruir. Entonces el diablo se está moviendo, está atacando a la iglesia, y Pablo pensaba, pues, que Tesalónica, como cualquier iglesia, podía ya a esas alturas tener problemas doctrinales, problemas de conflictos, y él envió a Timoteo a la iglesia de Tesalónica, y Timoteo llegó y vio que la iglesia estaba perseverando, vio que la iglesia estaba encauzada en las cosas que había aprendido de sus enseñadores, de su maestro. Y hermanos, a Pablo le trajo gran gozo, porque Timoteo regresó y le dio buena noticia de los hermanos de Tesalónica. Le dijo, ¿sabe qué, hermano Pablo? Los hermanos de Tesalónica están realmente congregándose, están evangelizando, están unidos, están orando, están haciendo el trabajo, la labor. Hermanos, esto pues realmente hoy en día para nosotros es una bendición tener estos ejemplos de la iglesia de Tesalónica, tener un ejemplo de Pablo, de Silas, y sobre todas las cosas, hermanos, el mayor ejemplo para nosotros es Cristo Jesús. Amén. Hermanos, ¿cómo era la iglesia de Tesalónica? Fíjense ustedes, quiero compartir 4 cosas nada más. Quiero compartir 4 cosas acerca de por qué la iglesia de Tesalónica quedó como un ejemplo para todas las iglesias hoy en día. ¿Por qué en Tesalónica no? Algunos dicen, bueno, probablemente por la cultura, pero no. Tesalónica era una ciudad entregada al paganismo, a la idolatría. Dice que había mucha delincuencia. Las casas de las personas tenían solo una ventana en ese lugar, en Tesalónica. Entonces no era por la cultura, hermanos. 4 cosas, hermanos, que quiero compartir en esta mañana con ustedes. 4 cosas importantes, creo yo que son importantes. En primer lugar, Primera a los Tesalonicenses 1:9. Primera a los Tesalonicenses 1:9. Dice así, hermanos, escuchen. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Hermanos, queridos hermanos, en primer lugar, los miembros que formaban, de las cuales se formó la iglesia de Tesalónica,
eran miembros convertidos al Evangelio, hermano. Amén. Amén. Miembros que, como dirían aquellos hombres cuando escucharon el sermón del apóstol San Pedro, dice que cuando Pedro predicó allá en Jerusalén, se compungieron de corazón, sintieron que el corazón les dolió, hermano, el mensaje, les llegó el mensaje, entró en su mente y llegó a su corazón, y ellos dijeron, ¿qué haremos? ¿Y qué le dijo el apóstol? Arrepentidos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo y recibiréis el don del Espíritu Santo. Una de las cosas, hermanos, de los hermanos de Tesalónica, dice que ellos dice que recibieron al Señor y se convirtieron de los ídolos. Ellos abandonaron su vida mal delante de Dios, hermano. ¿Qué cosa es convertirse, hermano? Todos los que estamos aquí estamos convertidos a Dios, porque la palabra de Dios dice que debe de haber una, ¿qué, hermano? Nosotros, una conversión. Los miembros de Tesalónica eran personas que sí, fueron paganas, fueron incrédulos, fueron malhechores, fueron, como dice, lo peor. Pero el Señor les llamó a través del Evangelio. El Evangelio llegó, dice aquí en Tesalonicenses, que cuando ellos recibieron la palabra, la recibieron como palabra de Dios, no como palabra de hombre. Y que la palabra de Dios obraba, actuaba en ellos, hermano. ¿Sí? Por eso Pablo daba gracias a Dios, porque ellos habían recibido la palabra de Dios. El Salmo 19:7, ¿cómo dice, hermano? Dice así: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Bailani, le paso por favor de Luisa. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Gracias. ¿Qué dijo Pablo a los romanos? ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Dice Romanos 1:16, Pablo dijo a los romanos, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es que el poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación a todo aquel que cree. Es decir, a través del Evangelio somos tocados, hermano. Y ese toque que hace el Señor en nuestra vida nos lleva a convertirnos. Y cuando una persona se convierte, va a abandonar el mundo, va a abandonar el pecado, o va a luchar contra el pecado. Va a luchar, ¿por qué? Porque el pecado, nosotros tenemos esta carne, y todos tenemos esta carne, y todos tenemos tendencias al pecado, pero hay una lucha en nosotros, hermano. ¿Por qué? Porque está Cristo en nuestra vida. Amén. Eso es conversión. Y los hermanos de Tesalónica dicen que ellos se convirtieron de los ídolos para servir a un ¿qué, mi hermano? A un Dios vivo y verdadero. Quiero que leamos allá Jeremías 15:19. Qué bonito esto que dice el profeta aquí, realmente. Jeremías 15. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, Jeremías 15:19, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, dice, yo te ¿qué? Yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Hermano, dice el Señor, si te convirtieres, yo te restauraré. Ustedes ven cómo realmente hay el pecado de miseria, es algo que está
en la familia, en las personas. Y el Señor ama a esos pecadores. Y el Señor los quiere restaurar, quiere transformar su vida, quiere cambiarlos, quiere traerlos a una nueva vida. Pero ellos, ¿qué? Tienen que creer en Jesucristo. Tienen que permitir que el Evangelio entre en su vida. Y esa es la promesa de Dios. Si te convirtieres, yo te voy a restaurar, yo te restauraré, y delante de mí estará, serás como mi boca. Y dice, conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. ¿Qué quiere decir, hermano? Que en vez de que el convertido, en vez de que se lo lleve el mundano, va a traer al mundano al templo, ¿sí o no? Sí, porque pasa que de repente el otro tiene su anhelo, su deleite allá. Entonces, pero tú conoces a Cristo, has oído de Jesús, has oído del Señor. Si crees verdaderamente, en ese momento vas a hacer lo posible y no vas a ir. Y lo que es mejor, en vez de que tú te conviertas a su mentalidad, a su forma de pensar, ellos se van a convertir a como tú ves, a como tú piensas. Dice, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas. Y dice Jeremías, hermano, serás como mi boca. ¿Recuerdan ustedes que Dios le puso a Moisés, a Aarón? ¿Y qué dijo de Aarón? Dice, ya de cuenta que es Dios. Le dijo Dios a Moisés, porque Moisés le dijo, realmente, pues yo no sé hablar, soy tartamudo, y le puso muchas excusas. Y Dios le dice, pues mira, yo te voy a constituir a Aarón como tu profeta. Es decir, él va a hacer él va a hablar. Y vean ustedes, hermanos, cómo Dios obra. Pero no puede el Señor poner a alguien en un lugar sin antes no lo convierte. No puede estar una persona al frente de una iglesia si no es convertida, hermano. Sería pues realmente algo realmente no se puede, pues. ¿Por qué? Porque esa persona no va caminando al cielo. Y si una persona no va caminando al cielo, no puede llevar a otro, porque Jesús dijo que si dos ciegos se llevan, van a caer los dos. Tiene que haber uno que vea y uno que no vea. Dos ciegos no se pueden conducir. Sin embargo, alguien que ve, alguien que logra entender la palabra de Dios y que lo ilumina el Espíritu de Dios, es alguien que Dios convierte. No es que sea mejor que otro, o que no sea pecador. Es un pecador, es un hombre, pero es un hombre arrepentido, es una mujer arrepentida. Eso es conversión, hermano. ¿Sí? La palabra convertirse en el Antiguo Testamento es vuélvete a Dios. Allá en el libro de Ezequiel, el profeta decía, volveos a Dios, volveos de vuestros malos caminos, volveos a Dios. Entonces, quiere decir que la persona va caminando en un sentido contrario, va a la muerte, va al abismo, va al infierno. Pero antes de llegar a ese lugar de tormento, Jesucristo lo alcanza como alcanzó a Pablo rumbo a Damasco, y entonces comienza a caminar, hermano, en el sentido hacia la dirección que Dios le da. Por eso, hermanos, por eso había realmente una bendición grande en la iglesia de Tesalónica. ¿Por qué? Porque los miembros de esa iglesia, de las cuales Pablo fue con Silas y la organizó, predicaron el Evangelio, ganaron almas, y esas almas se bautizaron, y esas almas constituyeron la iglesia de Tesalónica. Entonces, esos miembros de esa iglesia realmente eran personas convertidas, personas tocadas por el Evangelio, por Jesucristo. Se convirtieron. ¿A través de qué? A través del Evangelio. Ustedes ven, queridos hermanos, cuánto alarde hay en nuestro tiempo acerca de los dones. Y como yo siempre he dicho en la iglesia, Dios es un Dios que hace milagros, Dios es un Dios que sana. Pero la prioridad de Dios es que es sanar nuestra alma. Sí, porque si yo tengo cáncer y también no tengo el alma convertida, tengo
cáncer en el alma y cáncer en el cuerpo, pero lo mejor sería que el Señor sane mi alma. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque aunque el cáncer destruya mi cuerpo, el alma va a volar y se va a encontrar en la presencia del Señor. Amén. Pero si el alma no se convirtió al Evangelio, esa alma no va a ir a la presencia de Dios. O sea, realmente, queridos hermanos, la prioridad de Dios al traer a Jesucristo a esta tierra realmente fue porque el mundo, cuando Cristo vino, estaba enfermo, tal en nuestro tiempo, de pecado, enfermo. El cáncer había alcanzado las vidas, los cuerpos, las almas, los seres, y por eso Cristo vino. Por eso Él dijo, yo no he venido para realmente, yo he venido para los que necesitan un médico, los enfermos. Y ahí, hermanos, el Señor hizo aquello. Entonces, hermanos, yo creo realmente que una iglesia convertida va siempre a reconocer que el único que merece un lugar en nuestra vida, el único que debe de ser exaltado, es Cristo. Es decir, Cristo es el todo, como decía Carlos Spurgeon, es el todo en mi todo. Fuera de Él no hay otra cosa. Entonces, la autoridad de Cristo se reconoce a través de ¿qué, hermano? A través de una verdadera conversión. Somos convertidos, entonces reconocemos. Y eso es lo que dice, hermanos, eso es lo que dice primero a los tesalonicenses, dice 1:9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Hermanos, como dice, el abandono a las prácticas paganas, a la idolatría, al mundo, es una conversión. Es un alma que se ha vuelto al Señor. Los que servían a los ídolos, dejaron a los ídolos, abandonaron a los ídolos y comenzaron a servir a un Dios vivo y verdadero. Otra cosa, hermano, otro punto. Una iglesia que reconoce la autoridad de Cristo en nuestra vida, en nuestra iglesia, es una iglesia, hermanos, donde no se ejerce más que liderazgo. Es decir, Pablo y Silas llegaron a Tesalónica. Ellos eran pastores, pero más que nada ellos eran líderes. ¿Sí? En 1 Corintios Pablo dijo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Amén. Esto es importante, hermanos, para nosotros. Ser imitadores de mí. Es decir, cuando una iglesia va a imitar a la persona que está al frente, cuando la persona vive a Cristo, cuando esa persona verdaderamente es un ejemplo para los demás, entonces la iglesia va a imitar y va a seguir a esa persona. Acuérdense que en Hebreos 13:17 hay una recomendación. ¿Y cómo dice, hermano? ¿Cómo dice esa recomendación? Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velen y ellos sean los que van a ser los que van a dar cuenta. Amén. Entonces es una bendición, hermanos, que en una iglesia haya un pastor, pero un pastor líder. Porque cuando hay un pastor que impone, cuando hay alguien que quiere hacer que la gente a la fuerza haga las cosas, no. ¿Qué cosa es liderazgo, hermano? Dice que, pues, nosotros entendemos que hay influencia. Influenciar sobre los demás. Y
Y en la Biblia encontramos que esto, en alguna manera, algunos influenciaron sobre otros para mal y algunos influenciaron sobre otros para bien. Algunos se dejaron, algunos no se dejaron. Pero el liderazgo es eso, es tratar de conquistar, es tratar de que, como dice el líder, no nace, se hace. ¿A través de qué? A través de la formación, de la preparación. Un buen líder predica con el ejemplo. No puede uno decir esto, aquello, sin antes el pueblo no me ve hacerlo. Es decir, no tengo que hacerlo. Un buen líder como Pablo, como Sila, un buen comunicador, alguien que comunica al pueblo, le dice al pueblo. Un buen líder aprende a escuchar a los demás, motiva, impulsa. Un buen líder, hermano, con sabiduría, delega, porque a veces se malentiende, a veces se piensa que tener en una iglesia a alguien es para que abra el templo, para que barra el templo, para que evangelice, para que predique, para que dé consejos, para que visite a los enfermos, para que haga todo. Y no, hermano. No, es decir, es coordinar, ¿verdad? Es coordinarnos en el trabajo. Hermano, gracias a Dios, pues tratamos de que todos vayamos entendiendo que cada uno de nosotros puede desempeñar un trabajo. Y eso fue lo que pasó en la iglesia de Tesalónica. Los miembros aprendieron, gracias a Dios, que debía de haber una persona, alguien que los coordinara. Pero cuando el líder salió y se fue, y ellos quedaron sin el líder, ellos siguieron trabajando, porque habían entendido, hermano, que todo se debía al Señor, que lo que ellos hacían era para la gloria del Señor. Como dice Pablo en 1 Corintios 15, 58, hermano. ¿Cómo dice? ¿Alguien sabe ese texto? ¿Alguien lo sabe? Dice Pablo, estad firme y constante, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que, ¿qué, mis hermanos? Que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Que cada uno de ustedes, que lo que haga y lo hace para la gloria de Dios, un día Dios le va a recompensar. Amén. Que si aquel no hace, pero usted hace, pues usted no se preocupe. Un día Dios le va a recompensar grandemente. Entonces, hermano, un líder convence, no impone. Y aquí encontramos en 1 Tesalonicenses 1, 6 y 7. Vean cómo dice. 1 Tesalonicenses 1, 6 y 7 dice: y vosotros, dice, vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Y vean, hermanos, cómo ellos pudieron recibir la palabra del Señor en medio, como dice la palabra de Dios aquí, de gran tribulación, de manera que ellos fueron ejemplo a todos los de Macedonia. Eso es una iglesia bajo un liderazgo. Eso es a lo que Dios nos llama, a que nosotros podamos, todos somos iguales en el pueblo de Dios. No es buscar la fama, no es buscar otra cosa más que la gloria sea a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es decir, conducir, llevar a los hermanos, a alguien que está al frente de la obra del Señor, dirigiendo a ese grupo. ¿Y a dónde lo lleva, hermano? A donde Él va, al cielo. Y una de las cosas, hermanos, es que si nosotros aquí en la tierra estamos juntos trabajando en el Señor, un día
estaremos todos reunidos allá en el cielo, en la presencia del Señor. Y lo más maravilloso sería que todos los que estamos aquí, un día todos nos encontremos allá, delante de la presencia del Señor, adorando, glorificando su bendito nombre. Hermano, en la iglesia de Tesalónica había un buen liderazgo. Liderazgo no es tomar el lugar de Cristo. Cuando se toma el lugar de Cristo, eso ya no es liderazgo. Cuando se ocupa, cuando alguien toma esa autoridad que solamente Cristo. Por eso cuando a veces a alguien le preguntan, le preguntan, por ejemplo, y le dicen, oiga pastor o oiga hermano, ¿cuál es la autoridad que tiene el pastor en la iglesia? ¿Qué es realmente? ¿Hasta dónde? Alguien ha contestado y ha dicho, no tiene ninguna autoridad, únicamente los demás le hacen caso, le obedecen, porque lo sabe mandar, porque realmente ha logrado conquistar y ganarle, pero él no está aprovechándose de eso. Como dijo Pedro, queridos hermanos, vamos a leer las palabras de Pedro acá en su carta. Primera de Pedro, capítulo 5, capítulo 5, verso 1. Recuerden la palabra de este hermano. Dice, Primera de Pedro 5:1, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis, ¿qué, hermano? La corona incorruptible de gloria. ¿Saben ustedes, hermanos, que cuántas coronas hay en la Biblia? ¿Cuántas coronas se mencionan en la Biblia, hermano Esteban? ¿Ah? Hay varias coronas en la Biblia. Y aquí hay una, hermano. ¿Sí? Dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Hermano, ¿de qué me serviría que aquí en la tierra me den tantos premios por un ministerio? Y cuando yo llegue a la presencia del Señor, yo no reciba ese gran premio. Yo prefiero recibir mejor ese día esa corona que recibir en esta tierra premios. Porque los premios que aquí me den, como dice Pablo a los Corintios, aquí se van a quedar. No tienen, es decir, lo más maravilloso sería el premio por servir a Cristo. Por eso nosotros, queridos hermanos, realmente servimos a Dios, no por interés, sino lo hacemos ¿por qué? Por amor a las almas, por amor al Señor, y esperamos que el Señor nos use. ¿Para qué? Para su honra y su gloria. Amén. Y número 3, hermanos, dice, una iglesia bajo la autoridad de Cristo es una iglesia convertida, es una iglesia donde se ejerce liderazgo, como en el caso de los hermanos de Tesalónica. Y una más, hermano, es una iglesia que sabe discernir que estamos en la presencia del Señor, y por ende teme a Dios y da testimonio. Los hermanos de Tesalónica, de la iglesia de Tesalónica, si algo tenían presente es que a donde quiera que usted va la presencia de Dios, hermano. Amén. Amén. Como dice Apocalipsis 1, que dice que Él se mueve, que Cristo se mueve. ¿Cómo dice ese texto, hermano? 2:1. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Dice esto. ¿Quién es el que anda, hermano? ¿Quién es aquel que anda en medio de los candeleros? ¿Quién es aquel que se mueve en medio de las iglesias?
¿quién es aquel que se mueve en nuestra vida? No es la presencia de Dios, amén. Es la presencia de Dios. ¿Cuál es la promesa de Jesús a su iglesia? En Mateo 28:20, el Señor Jesucristo le dijo a su iglesia: y he aquí, yo estoy con ustedes cada 8 días. ¿Cómo le dijo? Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días. Todos los días. Hay una hora que Cristo no está contigo. Hay una hora que el Espíritu Santo no está contigo. Todos los días está la presencia del Señor. Y hermano, y cuando nos damos cuenta y nosotros discernimos, como los hermanos de Tesalónica discernieron, de que no era Pablo, de que no era Silas. Ellos amaban mucho a Pablo, lo amaban mucho, pero sabían que Pablo no iba a estar todo el tiempo con ellos. Pero Pablo les había enseñado acerca de Jesucristo, acerca del Espíritu Santo, que el que iba a permanecer con ellos siempre era la presencia de Dios. Allá en el Antiguo Testamento ustedes ven, hermano, que el pueblo fue sacado de la tierra de la esclavitud de Egipto y fue conducido por todo el desierto. ¿Y qué era lo que iba? La presencia de Dios. Ellos decían que tenían sed y Pablo dice que bebieron de la roca y que la roca era Cristo. Amén. Ellos tuvieron sed y tomaron de esa agua y esa agua era el agua de Jesús. Entonces, nosotros, hermanos, tenemos que llegar a entender que estamos en la presencia del Señor, que donde quiera que vamos, a donde quiera que nos movemos, Dios está ahí con nosotros. Él nos está mirando, Él nos está viendo, lo que decimos, lo que pensamos, lo que hacemos, todo, mis hermanos. Sí, por ende, los hermanos de Tesalónica temían a Dios. Por eso cuando fue Timoteo regresó con buena noticia. Pablo, como humano, esperaba malas noticias de Tesalónica, pero dice que Timoteo regresó y le dijo a Pablo: ¿sabes qué, Pablo? Hermano Pablo, los hermanos están gozosos, contentos, cantan, así como los muchachos. Qué bueno, bendito Dios. Se gozan en las cosas tuyas, en las cosas del Señor. Entonces, ¿saben qué? Están bien. Hermano, ¿por qué? Porque ellos sabían que estaban en la presencia del Señor. A veces, las iglesias que se han apartado, se les ha olvidado que la presencia de Dios está aquí. ¿Recuerdan ustedes la historia del Antiguo Testamento, hermano? Cuando dice que en el tiempo de Elí, del sacerdote, que todo andaba mal y que llegaron los filisteos y que él se desnucó y que su nuera dio a luz a un hijo y le pusieron Icabod. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios había sido traspasada, la gloria de Dios se había quitado. ¿Y qué era? Era la presencia de Dios. En el templo que construyó el rey Salomón, dice que la gloria de Dios llenó el templo. En el tabernáculo que construyó Moisés, la gloria de Dios entró en el tabernáculo. Y Juan 1:14, ¿qué dice? ¿Qué dice Juan 1:14? Y vi su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de qué, hermano? Lleno de gracia y de verdad. Y vi su gloria. Gloria como del unigénito. Cuando Cristo vino a esta tierra, esa misma gloria, la llamada Shekinah del Antiguo Testamento, que entró en el templo que construyó Salomón, que estaba en la montaña del Sinaí, esa misma gloria fue la gloria que descendió a través de nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Y muchos no lograron ver esa gloria, no lograron entender y ver que ese Jesús, el que estaba en esta tierra, no era un profeta más. No,
Él era la gloria de Dios que había bajado a la tierra y estaba aquí en la tierra. Por eso Juan, cuando escribe el Evangelio, dice: yo vi su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, porque en Él, en las palabras de Jesús, existía, ¿qué, hermano? Un corazón, una boca que hablaba de un corazón donde había pureza. Ahí nunca existió el pecado, nunca existió el mal. Por eso traía la palabra de Él, traía bendición a la vida de los seres humanos, traía sanidad a las personas, traía consuelo a los demás, porque era Dios mismo, era Dios mismo. Algo que nosotros tenemos que ver es que si estamos en la presencia de Dios, como dijo entonces me olvidó el nombre, Cornelio aquel gentil que se convirtió, mandaron a buscar a Pedro para que viniera a predicarles el Evangelio. Y cuando Pedro vino, estaban reunidos. Cornelio había invitado, dice, a muchos parientes, conocidos, y estaba el grupo ahí. Yo no sé cuántos eran, pero ahí estaba el grupo. Y cuando Pedro llegó, Cornelio dijo: aquí estamos en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado que nos diga. Aquí estamos en la presencia de Dios. Y la Biblia dice, hermano, Jesús dijo: donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Y Dios está, aun cuando hubiera solamente una persona o 2 personas, verdaderamente donde está la presencia de Dios, la presencia de Dios está en sus corazones, hermano. Ya no está entre 4 paredes. A veces, como le digo a los hermanos en la iglesia, hermanos, Dios no está en estas 4 paredes. Dios mora en nuestro corazón, aquí. ¿Por qué? Porque esa es su promesa. Esa es su promesa. Dice el hermano que está en la presencia del Señor, Carlos Espúritu. Él dice: la Biblia no es la luz del mundo. Dice: la Biblia es la luz de la iglesia. El mundo no lee la Biblia. El mundo lee cristianos, lee a los hijos de Dios. La Biblia no es, el mundo no va a leer la Biblia. La Biblia es, ¿qué, hermano? Es la luz de la iglesia, en donde nosotros le damos la importancia que la palabra de Dios tiene aquí. Amén. Creemos que, hermano, creemos que la Biblia es la palabra inspirada por el Señor. Es nuestra única regla de fe y práctica. Y como dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es que viva y eficaz y más penetrante que toda espada de 2 filos. Sí, la Biblia es nuestra luz, es la que Dios nos usa para hablarnos. Así que, hermanos, una iglesia que está bajo la autoridad de Cristo, una iglesia convertida, una iglesia donde se ejerce un buen liderazgo, es una iglesia que sabe discernir, que está en la presencia de Dios, que teme a Dios. Y la Biblia dice que el principio de la sabiduría, ¿qué cosa es, mi hermano? Es el temor a Dios. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Es el temor al Señor. Por eso, hermanos, los hermanos de Tesalónica, ellos sabían que estaban en la presencia del Señor. Dicen algunos hermanos: no voy con el pastor a la iglesia hoy. No, pues yo tampoco voy. Pero el que sabe que está en la presencia del Señor va, hermano. ¿Por qué? Porque ha ido el pastor, no haya ido el pastor. Yo no llego por el pastor, pues. No llegamos por el pastor, llegamos ¿por qué? Por Cristo. ¿Por qué? Porque nos llegamos a encontrar con el Señor, porque queremos orar, porque queremos leer la palabra, porque queremos adorar el nombre del Señor. Sí, el culto es así. Le digo en una ocasión a los hermanos, le hablaba acerca del culto, y yo les decía: hermano, no hay en el programa algo más importante
A veces decimos, llegamos a la parte más importante. No, es que leer la Biblia es importante, cantar es importante, predicar también. O sea, no hay en el programa algo más importante. Todo es para la gloria del Señor y todo es importante, hermano. Y a lo mismo que se le tiene que poner esmero a una cosa, también a la otra. Porque esto es más importante, pues entonces esto otro, pues, como es menos. Pero cuando entendemos de que todo es importante, a todo le tenemos que poner esmero. A todo. Entonces, realmente, una iglesia como Tesalónica, hermano, bajo la autoridad de Cristo, ellos vivían bajo el temor de Dios, vivían bajo el testimonio del Señor. Y último punto. Pablo escribió a los Corintios. ¿Por qué? Problemas de división, problemas doctrinales, pecado. Y Pablo escribió primera y segunda carta a los Corintios por todo eso. Porque allí celebraban la cena del Señor y se pasaban de las copas, se emborrachaban, tenían problemas con el aspecto de los dones. Él les aclaró todo eso a los de Galacia, porque ellos querían volver a las prácticas judaizantes. En la iglesia de los Colosenses dice que habían ahí corrientes filosóficas, otras enseñanzas que se estaban filtrando. En fin, hermano, cada iglesia, como dice en las iglesias a las 7 iglesias de Asia, encontramos que llamase la atención. Por ejemplo, dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. A otra iglesia le dijo: pero tienes a esa mujer Jezabel que está ahí, la toleras, la falsa enseñanza. Luego los nicolaitas, en fin, hermano. Pero ¿cuál fue la causa que llevó a Pablo a escribir la primera y la segunda carta a los tesalonicenses? ¿Cuál fue la causa, hermano? ¿Alguno de ustedes me podría responder? ¿Por qué Pablo escribió? Si era una iglesia perseverante, si era una iglesia que practicaba, que daba testimonio, que practicaba el amor de Cristo, ¿por qué Pablo escribió estas cartas a Tesalónica? Y hermanos, una de las causas por qué fue esto. Mire, algo que se predicó mucho en el primer siglo fue la segunda venida del Señor Jesucristo a esta tierra. En 1 Tesalonicenses 3:13, ¿qué dice? 1 Tesalonicenses: para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Algo que la iglesia predicaba en ese tiempo era la venida, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos a esta tierra, hermano. Y en 1 Tesalonicenses 4:16 dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y el 18 dice: por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Hermano, ¿qué nos mantiene en nuestra fe? Nuestra hermana Canda. ¿Qué le mantiene? La esperanza, hermano.
la bendita esperanza de ver y de encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo. Eso será el evento, eso será lo más maravilloso que un creyente, que un convertido en esta tierra tenga y tiene en su corazón. De ver ese día, ese momento, esa promesa. Los hermanos de Tesalónica en el primer siglo se les había predicado, se les había dicho que Jesús regresaría a esta tierra, que no se sabía el día ni la hora en que regresaría. Y muchos de ellos, hermanos, comenzaron a abandonar sus trabajos, sus empresas, y empezaron a tener y a esperar al Señor que regresara. Una iglesia, queridos hermanos, una iglesia en este tiempo, no es una iglesia que está compitiendo con otra. No, es una iglesia en la que late el deseo de ¿qué? De encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Es decir, una enseñanza, si hay una enseñanza maravillosa y grande en la Biblia, esa es la segunda venida del Señor. El avivamiento espiritual en nuestra iglesia es el anhelo de ¿qué? De encontrarnos con Cristo, hermano. Cuando venimos al culto, venimos ¿por qué? Porque en nuestro corazón y en nuestra sangre y en nuestra vida late ese deseo, late ese gozo, y nosotros creemos, hermano, creemos que han pasado ciertamente más de 2000 años, pero creemos que Cristo regresará a esta tierra. Amén. Amén. Estamos conscientes, estamos convencidos, estamos persuadidos de que Cristo va a regresar a esta tierra. Y si Cristo va a regresar a esta tierra, nosotros, hermanos, tenemos que predicar a los demás de que Cristo viene. Y nosotros mismos tenemos que llegar a definirnos. Es decir, si realmente yo quiero esto, hermanos, defínanse y entreguen su vida al Señor. En Hechos capítulo 1, versículo 10, dice: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así vendrá, hermano. Así vendrá. No es como muchos. No, ya Jesús ya vino. No, ya es que regresó en espíritu. No, es que ya eso es una, pues realmente es solamente algo simbólico. No, dice: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Saben, hermanos, que siempre escucho en la iglesia a los hermanos preparan alabanza, y a veces digo, muy poco cantamos ya alabanzas que hablen de la segunda venida del Señor. Hay alabanzas lindas, preciosas, maravillosas, que hablan de ¿qué? Del regreso de Cristo, hermano, del retorno de Cristo. Y es algo que nosotros ¿qué? Creemos, hermano, tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón. Por eso, hermano, si hubo una causa para que Pablo escribiera a los hermanos de Tesalónica, fue para aclararle y para decirle que Cristo Jesús va a regresar, pero que todavía no era el tiempo. Muchos de ellos partieron, se fueron, hermano. Pero ¿qué pasa, hermano? Nosotros hoy en día seguimos esperando al Señor. Quiero que terminemos, hermanos, si no tienen ninguna pregunta, pero creo que pues las cosas son claras. Si alguien tiene alguna pregunta, pues con todo lo puede hacer. ¿Hablamos de qué? De la autoridad de Cristo, de una iglesia bajo la autoridad de Cristo. Si no, hermano, vamos a terminar allá en Hebreos
en Hebreos. Capítulo 11. Y les voy a invitar a que se pongan sobre sus pies. Hebreos capítulo 11, verso 13 al 19. Veamos juntos, hermano, la palabra de Dios en esta mañana, en este tiempo. Hebreos 11, 13 dice así: conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque lo que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Todos, hermanos, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Dios bendiga su palabra, hermano. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Y recuerde, una iglesia conforme y bajo la autoridad divina de Cristo es una iglesia convertida, una iglesia que ejerce un buen liderazgo, una iglesia que da testimonio y una iglesia que cree, que espera la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.